En mi vida pasada, me casé honorablemente con el general que protege la nación, Tawibe. Fue una boda solemne, que enorgulleció a mi familia. Pero una vez casada, descubrí la amarga verdad: una concubina predilecta ya estaba escondida en la residencia de Tawibe. Solo se casó conmigo para conseguir una esposa de noble cuna que pudiera darle un heredero legítimo. Me encerró en su residencia fronteriza, me obligó a dar a luz y luego me robó cruelmente al niño. Esa concubina, la concubina Zhao, me torturó hasta que me quedé casi irreconocible. Ni una sola parte de mi cuerpo quedó intacta. Usé mis últimas fuerzas para huir, solo para caer en manos de una banda de bandidos de la montaña y morir en desgracia. Tras morir, supe que esos bandidos habían sido organizados con antelación por la concubina Zhao. Qué lástima, mi alma vagaba, mi resentimiento sin resolver. Cuando volví a abrir los ojos me encontré dentro de un carruaje nupcial, el mismo que me llevaría a casarme con Tawibe. Levanté la cortina y sonreí con frialdad, dándome la vuelta. Tomaremos la ruta del agua. Al recobrar la consciencia me di cuenta de que estaba envuelta en un manto nupcial carmesí, con una corona de fénix en la cabeza y un velo nupcial rojo sobre el rostro. Realmente había renacido. La furia y la humillación que sufrí antes de morir aún me atormentaban, haciendo que todo mi cuerpo temblara. Me obligué a mantener la calma, levanté la cortina del carruaje y sentí alivio al ver que solo habíamos llegado al condado de Wen. Aún había tiempo para cambiarlo todo. Esa noche hablé con Wan Xin, el joven vicegeneral que escoltaba la procesión nupcial. El camino está en mal estado, dije. Cambiemos a la ruta fluvial. Si vamos por el río Xiang, nos ahorraremos bastante tiempo de viaje. Navegar por el Xiang nos llevaría 7 días llegar a la ribera baja de la prefectura de Yi. La prefectura de Yi no estaba lejos del paso de Jiayu en la frontera, a solo 3 días de viaje. Wan Xin, un joven recto, accedió sin dudarlo. Esa noche todo el cortejo nupcial cambió de rumbo y se dirigió hacia el río Xiang. Para cuando llegamos al muelle, ya estaba completamente oscuro. Todo el grupo no tuvo más remedio que pasar la noche en el condado de Wen. Al caer la medianoche y reinar el silencio, me levanté en silencio, me puse ropa de hombre y salí por la puerta norte del condado de Wen. Momentos después, llamé a la puerta de un patio apartado. Un portero abrió pronto y me miró con recelo. ¿Quién eres? Bajando la mirada dije: por favor, informa al príncipe, sé cómo eliminar la amenaza que lo acecha. El portero dudó, pero finalmente fue a transmitir mi mensaje. Poco después me invitaron a un pequeño patio. Dentro del dormitorio hablé con el príncipe Nin durante más de 2 horas antes de partir. Un verdadero recluso se esconde a plena vista. Pocos sabían que este pequeño y anodino patio era donde el príncipe Nin vivía en reclusión. Tras ultimar nuestros planes, regresé a la posada antes del amanecer y fingí dormir. Al amanecer me puse de nuevo el velo de novia y la túnica de fénix, y partí hacia el paso de Jiayu. Solo que esta vez, ya no era una novia ingenua. Esta vez quería que todos, hasta el último de ellos, fueran enterrados conmigo. 7 días después, en el paso de Jiayu, la mansión del general de la frontera norte. Era el día de la boda de Tabeibei, un evento solemne y festivo. Gente de todo el paso Jiayu acudió a presenciarlo. El sedán nupcial se detuvo en las puertas, y Tabeibei se adelantó extendiendo su pálida y elegante mano hacia mí. Al verla, me quedé paralizado por un instante. Recordé cómo en mi vida pasada, había creído en su corazón. Me esforcé con todas mis fuerzas por ser una buena esposa, administrar su casa y honrarlo. Pero apenas entré en su casa, su amada concubina me apuñaló por la espalda. En nuestra noche de bodas, la misma noche de nuestro matrimonio, la concubina Zhao mandó llamarlo, alegando que se había torcido el tobillo mientras caminaba. ¿Y a mí? Yo era la esposa legítima, casada con toda la ceremonia, pero pasé esa primera noche de boda sola, en una habitación vacía. Desde ese día, la concubina Zhao usó todos los trucos posibles para convocar a Tabeibei. Un día con dolor de cabeza, otro con dolor en el pecho, un sinfín de excusas. Y Tabeibei, siempre indulgente, nunca tuvo el valor de rechazarla. Lo absurdo. Incluso 3 meses después de casarnos, seguía intacta, una esposa solo de nombre. Saliendo del amargo recuerdo, esbocé una fría sonrisa y puse mi mano sobre la suya. Entramos en la mansión del general.
3 reverencias ceremoniales. Nos esperaba la cámara nupcial. Todo transcurrió exactamente igual que en mi vida pasada. Media hora después estaba sentada en el patio, escondida en la residencia interior, rodeada de matronas sonrientes que me hacían bromas vulgares sobre bodas. Solo cuando cayó la noche y las mujeres se dispersaron poco a poco, me incliné y le susurré unas palabras a Bingley, que permanecía en silencio a mi lado. Sus ojos se abrieron de par en par, señorita. ¿Cómo pudo? La interrumpí con una sonrisa escalofriante. Haz lo que te dije. Su rostro palideció, pero asintió y se retiró rápidamente. Solo a la hora de Siu se oyeron pasos acercándose a la cámara nupcial. Aunque un poco inestable, los pasos de Tabei no eran desordenados, era evidente que no había bebido demasiado. Entró en la habitación, se acercó a mí y levantó mi velo rojo de novia con la balanza ceremonial. Tenía que admitirlo, Tabei era un hombre apuesto, de rasgos afilados, alto y aplomado. En mi vida pasada, lo amé hasta el punto de perderme. Qué lástima, un hombre así, incapaz de discernir el bien del mal, no fue más que una criatura grosera al final. Quizás sorprendido por mi mirada indiferente, Tabei rió entre dientes. Zhao Wan, ¿por qué miras así a tu marido? Sonreí levemente con un dejo de burla. Simplemente sorprendida. Tu apariencia supera mis expectativas. Tabei se rió con ganas. Mi esposa es graciosa. Graciosa. Giré la cabeza, reprimiendo la repugnancia que bullía en mi interior. Sirvió el vino ceremonial, compartió una copa conmigo y luego habló de la vida en la frontera, de trivialidades sin sentido. Y justo cuando era hora de dar el siguiente paso, estalló una conmoción afuera. General. General. Algo anda mal. La concubina fue intimidada. La voz estridente atravesó la noche silenciosa como un cuchillo en la oreja. Mis labios se curvaron hacia arriba. El verdadero espectáculo por fin había comenzado. Fingiendo confusión, me volví hacia Tabei. ¿Quién estaba haciendo tanto ruido? Su expresión cambió, pero se recompuso rápidamente. Probablemente los sirvientes estén siendo descuidados. Iré a revisar. Me puse de pie con naturalidad. Como esposa oficial de la mansión del general, me encargo de los asuntos de la residencia interior. Iré contigo. Sin esperar su respuesta, salí directamente por la puerta. En el patio una anciana sirvienta se arrodilló entre lágrimas, llorando desconsoladamente. General, es terrible. Una sirvienta obligó a la concubina a arrodillarse y copiar escrituras budistas. La mujer me señaló directamente chillando. General. Su nueva esposa no lleva ni una noche aquí y ya está intimidando a la concubina. ¿Cómo se supone que la pobre concubina sobrevivirá en esta casa? El rostro de Tabei se ensombreció, la furia ardía bajo su calma cuidadosamente mantenida. Esposa, tú. Lo interrumpí fríamente arqueando una ceja. Concubina. Así que, Tabei, ya tienes una concubina en tu residencia. Antes de casarte con tu esposa oficial, ya tenías una amante. Me burlé. Qué indulgente de tu parte. Si es así, ¿que se lo ocultaste a mis padres cuando le propusiste matrimonio? Mi voz se volvió aún más fría. No esperaba que el renombrado general Ta fuera de los que engañaban a una casa noble para casarse con él. Lo miré fijamente con una oleada de asco y furia en la mirada. Hacía un momento estaba ansioso por defender a su amada concubina, ahora parecía completamente incómodo. Le costaba encontrar las palabras. Un hombre que lucha en el frente, ¿qué daño hay en tener a una mujer cerca? ¡Ja! ¿Qué daño? Reí con frialdad, aplaudí 2 veces y, en un instante, un guardia de la sombra apareció a mi lado. La velocidad de su aparición incluso alarmó a Tabei. Entrecerró los ojos. Trajiste guardias de las sombras. Me acerqué con una sonrisa siniestra en los labios. General Ta. Puede que mi padre solo sea el viceministro de Derechos, pero mi madre es la princesa Enyan, la sobrina más querida de la emperatriz viuda. Desde pequeña, he sido criada bajo el cuidado de la emperatriz viuda. Siempre ha asignado guardias de palacio de élite para protegerme en secreto. Me incliné hacia ella, cada palabra como una daga.
Entonces dime, general, ¿buscaste este matrimonio porque creías que era fácil engañarme? Tabeibei se puso a sudar frío. No, esa no era mi intención. Claro que no. Fue mi mentira. Estos guardias de la sombra no eran de la emperatriz viuda, sino del príncipe Nin. Una de las condiciones de nuestro acuerdo. En mi vida pasada, Tabeibei decidió casarse conmigo no por cariño, sino porque tenía fama de ser gentil y bondadosa, una dama frágil y dócil de la aristocracia. Creía que aunque supiera de su concubina, lo soportaría en silencio. Pensaba que era una presa fácil. Pero en esta vida se equivocó. En mi vida pasada fui así de débil. Por un lado, lo amaba ciegamente. Por otro lado, creí ingenuamente que si daba más, si me sacrificaba más, él vería la bondad en mí. Nunca consideré que fue precisamente mi constante entrega lo que me llevó a un final tan miserable. Al principio, la concubina Zhao solo me humilló en secreto. Pero nunca me defendí ni me defendí. Dejé que me pisoteara y no se lo dije a Tabeibei. Al ver que era fácil de intimidar, la concubina Zhao se volvió aún más descarada. Con el tiempo asumió mi puesto como ama de casa, ordenando abiertamente a los sirvientes que se burlaran de mí y me maltrataran. Incluso me culpó de la derrota de Tabeibei en el campo de batalla. Más tarde, cuando arriesgué mi vida para dar a luz a nuestro hijo, en cuanto nació, la concubina Zhao me lo arrebató. Ni siquiera pude ver bien a mi propio hijo. Después de eso me derrumbé con la mente inestable y el espíritu destrozado. Ella difundió rumores de que me había vuelto loco y que mordía a la gente como un lunático, instando a Tabeibei a que me encerrara. Y él de verdad que lo hizo. Me encerró en una cámara secreta, donde la concubina Zhao me torturó hasta dejarme sin piel. La oscuridad intentó tragarme por completo. Solo tras un gran esfuerzo logré escapar. Pero apenas había cruzado la puerta de la ciudad cuando una banda de bandidos me capturó, me profanaron, me atormentaron y me dejaron morir. Solo después de morir supe que la concubina Zhao lo había orquestado todo. Me dejó escapar deliberadamente, tendiéndome una trampa y esperando a que cayera en ella. Esos años de humillación y tormento se reprodujeron vívidamente en mi mente. Mis ojos oscuros y firmes se clavaron en el guardia de sombras a mi lado mientras pronunciaba cada palabra con claridad. Entrégale un mensaje a mi padre. Tabeibei ya tenía una concubina. Me engañó para que me casara con ella. Por eso quiero el divorcio. Mi voz era gélida, cortando el aire como una cuchilla. La expresión de Tabeibei cambió drásticamente. No estoy de acuerdo, dijo de inmediato. Me volví hacia él. ¿Y por qué no? Apretó los labios y luego dijo con rigidez. Eres mi legítima esposa, casada con plenos derechos. ¿No puedes ni siquiera tolerar una sola concubina? Reí fría y venenosamente. No, no puedo. No solo soy celoso. Soy vengativo. Y siempre pago mis deudas. Caminé hacia él lentamente con las miradas fijas. No hice ningún esfuerzo por ocultar el odio que sentía. Si te niegas a divorciarte de mí, Tabeibei, no me culpes por lo que haré después. Dicho esto, di media vuelta y entré al patio. Esta noche, declaré, todas las criadas de esta casa copiarán las escrituras para la emperatriz viuda. Quiero ver cuál de ustedes se atreve a desobedecer y cometer el delito de faltarle el respeto a la emperatriz viuda. Hice que Bing Ni diera la orden para honrar a la emperatriz viuda el día de mi boda, una excusa perfecta. Efectivamente, la concubina Zhao se negó. No solo se negó, sino que se atrevió a replicarle a Bing Ni. Cuando Bing Ni confirmó que la casa albergaba a una concubina, se puso furiosa. En ese mismo instante ordenó a los sirvientes que inmovilizaran a la concubina Zhao contra el suelo y la obligaran a copiar escrituras. Cuando llegué al patio de Furong, lo primero que vi fue una figura delicada y grácil arrodillada en el suelo, con manos temblorosas mientras escribía. Incluso siendo mujer, tenía que admitirlo, parecía lamentable. Me acerqué a ella y le dije con una media sonrisa, «Así que eres Zhao Bangwan». Al principio me miró con frialdad, pero en cuanto vio a Tabeibei detrás de mí, su rostro cambió por completo. Lastimera, con lágrimas en los ojos y voz temblorosa. «Señora, fue mi culpa, perdóneme por favor». Me reí entre dientes. «Oh, dime. ¿Cuál fue exactamente tu culpa?»
Ella dudó. Después de un momento tartamudeó. No debería haber rechazado la orden, copiar escrituras para su majestad es una buena acción. Dije en voz baja. Entonces copia 200 páginas. Seguro que la emperatriz viuda estará encantada. El rostro de Zhao Bangwan palideció. Ta Beibei, que nos había seguido, frunció el ceño. Bangwan es frágil. ¿Cómo pudo copiar tanto? Arqueé una ceja. Oh. Así que tu pequeña concubina es más valiosa que la mismísima emperatriz viuda. Su expresión se tensó, y entonces oímos a Zhao Bangwan hablar de nuevo, con los ojos llenos de lágrimas. No, general, está bien. Puedo hacerlo. Su voz era suave y lastimera, suficiente para provocar náuseas. Ta Beibei estaba visiblemente angustiado, mirándome con una ira que no se atrevía a expresar. Esa noche me senté en el trono de la consorte bebiéndote con diversión mientras supervisaba personalmente a Zhao Bangwan, quien copiaba las 200 escrituras, una por una, a una arrodillada. Pero en realidad, su cuerpo era demasiado frágil. Se desmayaba cada hora y cada vez, reanimarla tardaba otros 10 minutos. Así se prolongó hasta la tarde del día siguiente antes de que las 200 escrituras finalmente estuvieran completas. Cuando terminó de escribir el último carácter, el rostro de Zhao Bangwan estaba pálido como un fantasma. Se desplomó inconsciente en los brazos de Ta Beibei. Ta Beibei me miró con ganas de escupir fuego apretando los dientes. ¿Y bien? ¿Estás satisfecha ya, esposa? Respondí sin prisa. Más o menos. Sin decir nada más, Ta Beibei recogió a Zhao Bangwan y se fue a toda prisa, con expresión fría y pasos decididos. A mi lado, Bing Ni estaba indignado. Señorita, ¿qué quiere decir el joven amo con eso? En realidad. Sonreí levemente. El espectáculo apenas comienza. No se apresure. Como era de esperar, tras arrodillarse tanto tiempo, Zhao Bangwan enfermó de fiebre. Ta Beibei, lleno de culpa y dolor, pasaba los días corriendo a su patio, atendiendo todas sus necesidades, olvidándose por completo de tener una esposa principal. En cuanto a mí, pasaba mis días en paz en mi propio patio, demasiado perezoso para preocuparme por esa pareja desvergonzada. Bing Ni, sin embargo, estaba preocupado. Señorita, ¿de verdad envió a la Guardia de la Sombra de vuelta a la capital para entregar la solicitud de divorcio? ¿Divorcio? Mi padre era el viceministro de Derechos, el hombre más rígido y tradicional del mundo. Valoraba la propiedad, la reputación y la virtud moral por encima de todo. Si supiera que quería el divorcio apenas unas semanas después de casarme con la familia Ta, jamás lo permitiría. Mancharía el nombre de nuestra casa. Le guiñé un ojo a Bing Ni. Si queremos divorciarnos, tendremos que seguir mi plan. Medio mes pasó en un abrir y cerrar de ojos. En esas 2 semanas, salvo alguna que otra aparición de Ta Beibei en el patio interior, no lo había visto en absoluto. E incluso cuando lo hacía, me aseguraba de evitarlo para evitar cualquier desgracia. Esta mañana, le susurré algunas instrucciones a Bing Ni, quien asintió repetidamente antes de escabullirse del patio. El sol brillaba con fuerza. Me dirigí al jardín trasero a alimentar a los peces. Si algo tenía de bueno la mansión de este general, era el pequeño arroyo cristalino que atravesaba el patio trasero, lleno de coloridos peces nadando alegremente. Esparcí comida sobre la superficie del agua cuando oí pasos detrás de mí. Era Mama Wang, la vieja compañera que siempre rondaba a Zhao Ruangwan. Sostenía un cuenco de porcelana en las manos. Al verme sola, levantó la barbilla con arrogancia. Señora, sollozó, por favor, apártese. Debo llevarle este nido de pájaro de sangre a mi señora. Me quedé paralizado. Nido de pájaro de sangre. Mamá Wang se volvió más presumida. Sí, nido de pájaro sangriento, un manjar excepcional traído desde la capital. Me tapé la boca y reí entre dientes. ¿Qué antecedentes tan lamentables debe tener tu señora? En mi familia, teníamos cofres llenos de nidos de pájaro, los usábamos como recompensa para los sirvientes. La cara de mamá Wang se sonrojó. Tú. Me di la vuelta lanzando perezosamente el resto de la comida para peces, y deliberadamente le lancé un puñado a mamá Wang. Sin darse cuenta, se alejó refunfuñando. La vi alejarse y sonreí con suficiencia.
Poco después, una extraña enfermedad se desató en la mansión del general. La primera en enfermarse fue Mama Wang. Erupciones rojas se extendieron por todo su cuerpo con una picazón incontrolable, y ardió de fiebre durante 3 días antes de estabilizarse. Luego una a una más personas en el patio trasero mostraron síntomas similares. La mansión, antes bulliciosa, de repente se quedó sin un solo sirviente sano. Tawaibei estaba abrumado y corría a llamar a los médicos, pero incluso los que acudieron enfermaron. El rumor de una misteriosa enfermedad en la residencia Ta se extendió como la pólvora, llegando rápidamente a todos los rincones del paso de Jiayu. Incluso el campamento militar había oído los rumores. Curiosamente, solo 3 personas de toda la finca permanecieron intactas: yo, Zhao Ruanruan y Tawaibei. Incluso Bing Mi enfermó, aunque sus síntomas fueron leves, y se recuperó al día siguiente. Entonces llegaron los rumores. Decían que un mal presagio se había arraigado en la mansión, un espíritu maldito que consumía la fortuna y traía enfermedades. Por eso la casa sufría. Al anochecer los rumores ya se habían extendido sin control. Esa noche Bing Mi y yo permanecimos en silencio bajo el alero del pasillo en zigzag del patio trasero, susurrando. Mi padre me advirtió, me dijo que desde mi nacimiento llevaba una maldición, no debía casarme antes de los 16. El rostro de Bing Mi estaba lleno de preocupación. ¿Qué hacemos entonces? Señorita, aún le faltan 2 meses para cumplir 16 años. ¿Por qué no pudo esperar el viejo amo? Respondí en voz baja. Esto es serio. Bing Mi, toma algo de plata. Sal y encuentra a todos los adivinos y médiums del pueblo. Échalos. Págales si es necesario. Nadie más puede enterarse. Asintió repetidamente y luego se dio la vuelta para irse. Mientras hablábamos, nuestra mirada se desvió hacia el sendero de piedra que teníamos delante. Tras el alcanforero percibimos un leve crujido, y luego silencio. Más tarde esa noche, Mamá Wang entró corriendo en la habitación de Zhao Ruanruan. Zhao Ruanruan se pintaba las cejas lentamente y frunció el ceño ante la interrupción. ¿Qué prisa tienes? ¿No tienes modales? Pero Mamá Wang sonreía de emoción. Señora. Adivina qué acabo de oír. Zhao Ruanruan entrecerró los ojos. ¿Qué pasó? Mamá Wang se inclinó y susurró. Justo ahora, cuando fui a buscarte la comida, escuché a Tan Zhao Wang conspirando en secreto con su criada. Mamá Wang repitió cada palabra que había oído, sin perder ni una sola sílaba. La expresión de Zhao Ruanruan se tornó seria. Es cierto. Mamá Wang asintió con furia. ¿Cómo me atrevería a mentirle, señora? Zhao Ruanruan entrecerró los ojos, calculando durante un largo instante antes de que una fría sonrisa se dibujara en sus labios. No hay prisa. Envía a alguien a vigilar el patio Bifeng por mí. Quiero que se informe de cada movimiento, de cada palabra. En sus ojos, un destello de malicia destelló. Este asunto no es poca cosa. Mejor ser cauteloso. Mamá Wang tomó la orden y se retiró. Sin que ella lo supiera, el guardia oculto tras la ventana se escabulló silenciosamente y regresó a mi patio, informando cada palabra tal como era. Me burlé. Bueno, Zhao Ruanruan sí que tiene algo de cautela. Bien. Si quiere mirar, que lo haga, me aseguraré de que tenga mucho que ver. Inclinándome hacia Bing Mi, le susurré algunas instrucciones. Ella asintió y se apresuró a prepararse. Esa noche un grito repentino rompió el aire silencioso de mi patio. Era Xiao Hong, la criada encargada de barrer. Al despertarse por la noche para hacer sus necesidades, descubrió el patio lleno de animales muertos. Ardillas, gallinas, patos, incluso varias serpientes venenosas, todos desplomados, sin vida, con una muerte repentina e inexplicable. Aterrado, Xiao Hong gritó, despertando a todos. En plena noche, bajo el denso rocío, el patio de Bifeng resplandecía con la luz de las linternas. De pie en lo alto de las escaleras, me dirigí a los temblorosos sirvientes. Si alguno de ustedes se atreve a susurrar una palabra de lo que pasó esta noche, no me culpen por ser despiadado. Todos temblaron de miedo, se inclinaron, sin atreverse a hablar. Bostecé. Deshazte de esos cadáveres. ¡Qué maldita vista!
Dicho esto, me di la vuelta y volví a mi habitación. Uno a uno todos regresaron a sus aposentos, con el miedo apoderándose de sus corazones. El espía enviado por Mama Wan no perdió tiempo. Esa misma noche, le dio la noticia a Xiao Ruan. Rebosante de alegría, escribió una carta y se la entregó a Mama Wan, instruyéndole que se la entregara en persona a Xiao Jun, vicegeneral destinado en el campamento militar. Como siempre, mi guardia de la sombra regresó e informó de todo. Bin Ni frunció el ceño. Esa miserable mujer tiene contactos en el ejército. Sonreí fríamente. Xiao Ruan es la hermana menor de Xiao Jun. Solo se acercó a Taoibei porque Xiao Jun los presentó. Xiao Jun, un bruto, amaba profundamente a su hermana. En mi vida pasada, cuando fui capturado y profanado hasta la muerte, esos monstruos habían sido hombres de Xiao Jun. Él lo organizó todo. Solté una carcajada fría y cortante. El asesinato brilló abiertamente en mis ojos. Mientras tanto, la extraña enfermedad en la mansión de Taoibei no mostraba signos de mejoría. Los rumores en el pueblo se extendieron como la pólvora sobre una entidad demoníaca en la residencia del general que consumía fortuna y se alimentaba de vida. Dentro del campamento militar, bajo el liderazgo de Xiao Jun, varios vicegenerales se arrodillaron ante Taoibei, instándolo a llamar al exorcista espiritual más famoso de la frontera norte para que inspeccionara la casa. Dentro del campamento militar, bajo el liderazgo de Xiao Jun, varios vicegenerales se arrodillaron ante Taoibei, instándolo a llamar al adivino más famoso de la frontera norte para que examinara la casa. Taoibei, hombre de lógica, no creía en fantasmas ni maldiciones. Estaba a punto de negarse cuando Xiao Jun gritó: Taoibei es el pilar estabilizador de nuestro ejército. El ancla que sostiene el mar. Si hay una maldición devoradora de hombres a su lado y enferma, ¿quién asumirá la responsabilidad? Yo digo que el exorcista espiritual investigue. Si no hay problema, ¿qué hay que temer? Enardecidos por sus gritos, los demás rugieron de acuerdo. El cántico de desterrar al demonio sacudió el campamento militar. Con la moral tan inflamada, Taoibei solo pudo asentir y obedecer. Al día siguiente Taoibei se quedó atrás. Xiao Jun tomó la iniciativa, con 7 vicegenerales y el famoso exorcista Chulang, conocido en toda la frontera norte, e irrumpió en la mansión del general como un ejército cruzado. Taoibei se situó al frente seguido por Xiao Ruan y yo para recibirlos. Xiao Jun me miró con malicia apenas disimulada. Su tono rezumaba provocación. Me gustaría ver qué demonio se atreve a rondar esta casa. Lo miré fijamente a los ojos con voz fría y cortante. Vicegeneral Xiao, ¿traer semejante revuelo a la mansión del general por simples rumores? ¡Qué ridículo! Xiao Jun se rió 2 veces, enseñando los dientes. ¿Qué le pasa, señora? Nervioso. ¿Será que usted es la estrella maldita? Sonreí fríamente. Entonces, vicegeneral, si atrapa a esta supuesta demonio, ¿cómo la tratará? Su rostro, lleno de arrogancia y carne, se torció en una mueca de desprecio. Por supuesto, la encadenarán y la ejecutarán de inmediato. Sin piedad para quienes pongan en peligro al general. Dicho esto, Xiao Jun me rozó y entró furioso en la mansión con sus hombres. Bing Ni corrió a mi lado, sujetándome mientras me tambaleaba. Le apreté la mano con fuerza, con una leve sonrisa formándose en mis labios. Tulang, el renombrado exorcista espiritual de la frontera norte, no tardó en instalar su altar ritual en el patio trasero de la mansión del general. Era muy respetado entre los norteños, conocido por su precisión y favor divino. Tras completar los ritos, Tulang sostuvo su brújula y su bastón de abducción demoníaca, murmurando cánticos mientras caminaba en amplios círculos, inspeccionando cada rincón de la finca. Pero en cuanto entró en el patio Bifeng, mi patio, se detuvo bruscamente con los ojos abiertos como platos. ¿De quién es este patio? Antes de que pudiera responder, Mama Wang, del lado de Zhao Ruan, irrumpió. Es de la señora. Este es el patio de la señora. Lloró. Es el demonio, lo sabía. Mama Wang espetó con voz áspera. Recuerdo claramente que hablé brevemente con ella esa tarde. Y al anochecer me atacó esa extraña enfermedad. Zhao Ruan, delicada y frágil tras su abanico, añadió en voz baja, es cierto. Puedo dar fe de ello.
Se giró hacia Tauibei, parpadeando con lágrimas en los ojos. Ese día, mamá Wang debió haber ofendido a la señora de alguna manera, pues la regañaron con mucha dureza. Y esa misma noche, empezó a arder de fiebre. La mirada de Tauibei brilló con sospecha y frialdad al mirarme. ¿Es cierto? Mi expresión permaneció inmóvil. HMPH. Si alguien quiere acusar a otro de un delito, siempre habrá una razón. Zhao Jun y Zhao Ruangwan intercambiaron una mirada. Entonces Zhao Jun gritó de repente. ¡Guardias! Arresten a este demonio devorador de gente. Pero antes de que pudiera terminar, Tu Lang frunció el ceño. Todavía no he terminado. ¿Qué prisa hay? Solté una risa fría. Maestro, no lo sabe. Esta gente me metería en la cárcel si pudiera. La expresión de Tu Lang se tornó seria. Este patio está lleno de energía celestial pura, vibrante, perfumada con el aroma de 100 flores florecientes. Hizo una pausa para calcular con los dedos. Sus ojos se iluminaron. La energía que rodea a la Madem es aún más divina. Ella es la reencarnación de la doncella inmortal de la niebla flotante. Un ser celestial destinado a bendecir el mundo con paz y armonía. Al resonar sus palabras, la expresión de todos cambió. Zhao Ruangwan se quedó paralizado, pálido y aturdido. Zhao Jun frunció el ceño. Incluso Tauibei me miró con incredulidad. Los demás vicegenerales, sin embargo, estaban encantados. Inmediatamente lo rodearon para felicitarlo. ¡Qué suerte! La esposa del general es una doncella celestial, sin duda, esto bendecirá nuestras campañas. Con su bendición, saldremos victoriosos en cada batalla. Tauibei, profundamente avergonzado, asintió rígidamente e incapaz de ocultar la incomodidad en su rostro. Zhao Ruangwan rió forzadamente. Resulta que mi hermana es un alma bendecida. Parece que todo lo anterior fue solo un malentendido. Arqueé una ceja. Maestro, por favor, continúe. Averigüemos quién es el verdadero demonio de esta mansión. Mientras decía esto, miré fijamente a Zhao Ruangwan. Su rostro palideció como un fantasma. Sus dedos se hundieron en su pañuelo de seda, con los nudillos blancos. Tu Lang hizo una leve reverencia y salió del patio Bifem para continuar su inspección. Media hora después entró en el patio Furong, residencia de Zhao Ruangwan. En cuanto cruzó el umbral, su rostro se ensombreció. Este lugar apesta a energía asesina. El aura demoníaca es densa como la niebla. Su voz se agudizó. ¿Quién vive aquí? En cuanto habló, Zhao Ruangwan se desplomó. Su rostro palideció. Casi se desmaya. Afortunadamente Tauibei la atrapó justo a tiempo. Tu Lang avanzó con su bastón para someter demonios, lo sumergió en las cenizas del ritual anterior y lo arrojó hacia ella. En ese instante espantosas llamas verdes, fuego espiritual, estallaron y envolvieron el aire alrededor de Zhao Ruangwan. La vista era aterradora. Los vicegenerales retrocedieron horrorizados. ¡Demonio! Ella es el demonio. Con razón hemos tenido mala suerte en el ejército estos 2 años. Este demonio ha estado maldiciendo al general. Ella es quien nos está arruinando la suerte. El rostro de Tauibei palideció, pero seguía aferrado a Zhao Ruangwan, murmurando. Quizás haya algún error. El rostro de Zhao Jun se retorció de incredulidad. Lo había planeado todo con Tu Lang la noche anterior. Habían acordado que yo quedaría expuesto. ¿Por qué? ¿Por qué esto se volvió en su contra? Miró a Tu Lang con enojo, gruñendo con los dientes apretados. ¿Seguro que no te equivocas? Esta es mi hermana, Zhao Ruangwan. Tu Lang se burló con frialdad. He sido exorcista espiritual por más de 30 años. Un exorcista espiritual es elegido por los cielos, ¿cómo te atreves a cuestionar la voluntad divina? Entonces tronó. Este vicegeneral está maldito por un karma asesino excesivo. En su vida pasada, cometió graves pecados, esta vida no terminará bien para él. Si no me creen, esperen. Los demás vicegenerales palidecieron y se alejaron rápidamente de Zhao Jun, como si temieran que su mala suerte los afectara. Di un paso al frente en el momento perfecto fingiendo sorpresa.
No esperaba que Zhao Ruangwan fuera el demonio desde el principio. Realmente aterrador. Zhao Ruangwan se puso de pie con dificultad, blanca como el papel, gritando. Están mintiendo. Todos ustedes. Si yo soy el demonio, ¿por qué la extraña enfermedad solo apareció después de que ella entró en la mansión? Se giró sollozando, delicada y compasiva. Solo lleva aquí 3 meses, y todo ha salido mal. Justo a tiempo, Mama Tan, una de las mías, dio un paso al frente. Relató con gran detalle el incidente de los animales muertos que aparecieron en el patio Bifeng. Pero Tulang solo resopló con frialdad. Como la señora es una doncella celestial, su aura celestial choca naturalmente con tu presencia demoníaca. Por eso sucedieron cosas extrañas. La multitud se quedó boquiabierta, pero nadie preguntó más. En cambio, alzaron la voz. Arrojen a Zhao Ruangwan al calabozo. Zhao Jun se quedó sin palabras, con el rostro pálido, de pie al margen. De vez en cuando me lanzaba miradas venenosas, con los ojos llenos de odio. Zhao Ruangwan, sollozando, se arrojó a los brazos de Tao Wei, rogándole que le salvara la vida. Pero la actuación de hoy había reunido a más de 10 vicegenerales como testigos. La situación había escalado mucho más allá de lo que cualquier excusa podría arreglar. Había que dar una resolución clara. Los oficiales se inquietaron cada vez más y alzaron la voz. Encarcelen al demonio. Ejecútenla. Zhao Ruangwan palideció y se desmayó en el acto. Finalmente Tao Wei, pálido de furia e impotencia, se vio obligado a dar la orden de encerrar a Zhao Ruangwan en el calabozo esa misma noche. Pero la presión no se detuvo ahí. De vuelta en el cuartel, los oficiales presionaron con más fuerza. Exigieron la ejecución de Zhao Ruangwan. La moral del ejército estaba en juego. Tao Wei, profundamente apegado a Zhao Ruangwan, no se atrevió a matar a la mujer que más apreciaba. Así que en secreto ideó un plan con Zhao Jun. Aparentemente Tao Wei emitió una orden de ejecución. Zhao Ruangwan debía ser sometida a un vino envenenado y condenada a muerte. Pero en realidad encontraron a otra mujer para reemplazarla, la obligaron a beber el veneno y con la ayuda de Zhao Jun, sacaron a Zhao Ruangwan a escondidas, ocultándola en una aldea a las afueras del paso de Jiayu. Mi guardia me informó de todos los detalles sin perder ni una palabra. Me burlé. Claro que Tao Wei no se atrevió a matar a Zhao Ruangwan. Y eso es bueno. Porque ahora el juego puede continuar. Me incliné y susurré una nueva orden a mi guardia de la sombra, quien asintió y desapareció. Una vez que Zhao Ruangwan abandonó la mansión del general, Tao Wei apenas regresó a casa. Casi todas las noches se quedaba en esa aldea escondida. En las raras ocasiones en que regresaba, me miraba con resentimiento como si yo fuera la razón de su caída. Hoy estaba sentada en el patio bordando tranquilamente cuando Tao Wei, rompiendo con la tradición, vino a mis aposentos. Incluso se quedó a cenar y no se fue. Estaba insinuando claramente que quería pasar la noche. Sonreí con frialdad. General, ya está oscuro. ¿Piensa quedarse aquí esta noche? La mirada de Tao Wei se profundizó. Somos marido y mujer. ¿No me dejan quedarme? Reí levemente. A ver si lo adivino. ¿Por qué el general pensaría de repente en mí? ¿Será? Hice una pausa y dejé mi bordado lentamente. Porque los dos han empezado a agitarse en la frontera, y se avecina una gran batalla. Estás aquí para compartir cama conmigo con la esperanza de tomar prestada la fortuna de la doncella inmortal de la niebla flotante antes de partir a la guerra, ¿verdad? Su rostro se ensombreció. Piensas demasiado. Simplemente. Lo interrumpí brusca y fríamente. Qué lástima. Has llegado en el momento equivocado. Mi ciclo menstrual acaba de empezar. No me encuentro bien. Por favor, elige otro día. Apretó los puños presa de la ira, pero se contuvo. Sin decir palabra, se dio la vuelta y salió furioso. 3 días después, comenzó la gran batalla. Tao Wei lideró a las tropas a la guerra, pero cayó en la trampa de los dos Jue. Fue una derrota devastadora. La sangre inundó el campo de batalla y los soldados murieron en masa. El campamento se llenó de lamentos y llantos, un infierno.
Entonces, como un reguero de pólvora, un rumor se extendió por el ejército. Que la mujer demonio Zhao Ruangwan, quien debería haber muerto en prisión, seguía viva. Que Tao Weibei había fingido su muerte y la había sacado a escondidas. El rumor se extendió rápidamente. 7 días después, Tao Weibei lideró otro ataque. Otra pérdida aplastante. Esta vez, nadie pudo permanecer en silencio. 12 de sus vicegenerales, acompañados de soldados heridos, asaltaron su tienda de mando. Exigieron respuestas. ¿Por qué había valorado la vida de un demonio por encima de la de sus hombres? ¿Por qué se habían desperdiciado innumerables vidas solo por una mujer? Los soldados, ya sumidos en el dolor y el resentimiento, estallaron. Se amotinaron. Exigieron su dimisión. En una sola noche, Tao Weibei perdió el apoyo de todos sus hombres. El asunto llegó a la capital poco después. El emperador, al enterarse de la traición de Tao Weibei, montó en cólera y estuvo a punto de desmayarse de la furia. En el momento crítico, el príncipe Nin se ofreció a reemplazar a Tao Weibei, liderando personalmente la batalla contra los dos Jue. Todo sucedió con rapidez. En tan solo 3 meses, Tao Weibei, otrora un poderoso general de la nación, había caído. Ahora, reducido a un simple comandante de 1000 hombres, una posición inferior. Aborrecido por el ejército, se vio obligado a realizar las tareas más arduas e ingratas. Y al mismo tiempo, la noticia de sus crímenes pasados comenzó a extenderse por la capital. Se hablaba de cómo engañó a la hija menor de la familia Tan, hija del viceministro de Derechos, para que se casara con ella. Como Tan Zhaowan, una auténtica doncella celestial renacida, se había casado con un hombre que ni siquiera había entrado en su patio. Como adulaba a un demonio mientras su legítima esposa era abandonada. La corte estaba alborotada. Incluso mi anticuado padre, que valoraba el decoro y la virtud por encima de todo, comprendía ahora que Tao Weibei era una pieza de ajedrez rota. Se arrodilló ante el emperador en el estudio imperial, pidiendo un decreto real de divorcio para su hija. El emperador, conmovido por sus años de leal servicio, accedió a la petición. Y así, el decreto llegó. En ese momento, yo todavía estaba en el campamento de guerra, vendando tranquilamente a los soldados heridos en el frente. El príncipe Nin tomó temporalmente el mando del ejército. Bajo su liderazgo, los soldados se unieron y aplastaron a las dos fuerzas Jue. En tan solo una noche, la moral se disparó como un reguero de pólvora. El campamento resonó con gritos de larga vida, príncipe Nin. Y la doncella inmortal de la niebla flotante nos ha bendecido. Permanecí en la frontera, ayudando al príncipe Nin a tranquilizar a las tropas. Cada batalla sucesiva era más fácil que la anterior. La victoria llegaba cada vez con mayor rapidez. En cuanto a Tao Weibei, se quedaba a lo lejos observándome siempre desde las sombras. Incluso a veces se me olvidaba comer mientras atendía a los heridos, solo para encontrarme con que me traían la comida discretamente a mi tienda, ya servida. Miré la caja de comida y sonreí con desprecio. Una tarde Tao Weibei entró en mi tienda con una caja de comida en la mano, y me encontró allí, esperando. Así que, con frialdad, pregunté, ¿qué hace el general Ta aquí? En menos de un año, el rostro de Tao Weibei había envejecido. La arrogancia juvenil había desaparecido hacía tiempo. Tenía las mejillas hundidas, los ojos hundidos, el brillo de mando apagado. Evitaba mi mirada, tartamudeando, avergonzado y nervioso. Yo solo. Solté una risa fría. La gente solo atesora lo que ya ha perdido. ¿No te parece? Su rostro se sonrojó. Las lágrimas brillaron en sus ojos. Lo siento, Zhaowan. Nunca quise hacerte daño. ¿En serio? Di un paso más cerca, con voz baja y amarga. En el pasado ocultaste que ya tenías una concubina y aún así viniste a pedir mi mano. Solo querías una mujer de familia noble y limpia, alguien que te diera un heredero. Lo miré fijamente a los ojos. Una máquina de procrear. Pero la vida es larga. ¿Nunca pensaste que podría sentirme sola, sin amor y con el corazón roto? Tú y Zhao Wanwan son del mismo palo, egoístas y crueles. Con esas palabras arrojé la caja de comida fuera de la tienda. Ay, si de verdad tienes tiempo que perder, ¿por qué no vas a visitar a tu querido Zhao Wanwan? Puede que te lleves una sorpresa.
Tras ser degradado a simple comandante de compañía, Tao Wei había sido expulsado del puesto de general. Se mudó a la remota aldea de Zhao Wanwan, donde vivió una vida mediocre, como un matrimonio sencillo. Pero los días que Tao Wei consideraba tranquilos eran, para Zhao Wanwan, absolutamente miserables. Quizás mis palabras tocaron la fibra sensible. Una tarde, Tao Wei regresó a esa humilde casa, solo para oír gemidos indecentes a través de la puerta. Frases lascivas y obscenas resonaban en sus oídos, repugnantes. Y la voz del hombre demasiado familiar. Zhao Jun. El supuesto hermano mayor de Zhao Wanwan, Tao Wei, consumido por la furia, irrumpió en la habitación y lo sorprendió en el acto. Mató a Zhao Jun en el acto. Zhao Wanwan, furioso, se abalanzó sobre él gritando pidiendo sangre. La escena fue horrible, repugnante e indescriptible. Desde ese día, el espíritu de Tao Wei se desmoronó. Se marchitó hasta convertirse en algo roto. La primavera siguiente, con la frontera asegurada, me despedí formalmente del príncipe Nin, agradeciéndole todo lo que había hecho. Luego emprendí el camino de regreso a la capital. Pero antes de irme, Zhao Wanwan vino a verme por última vez. Trajo una caja de comida, afirmando que había cocinado ella misma los platos. Dijo que venía a despedirme. Me sirvió vino, animándome a beber. Y cuando estaba medio borracho aplaudió, y varios hombres brutales emergieron de las sombras que me rodeaban. El rostro antes hermoso de Zhao Wanwan ahora estaba surcado y severo, 10 años después. El encanto se había esfumado. Solo quedaban amargura y malicia. Sus ojos brillaron de odio. Todo esto es culpa tuya. Gritó. Me arruinaste. Me miró con enojo, con lágrimas en los ojos. Ahora has seducido a Wei Bei. No puede comer ni dormir pensando en ti. No me ha tocado en 2 años. Y entonces yo. Apretó los dientes. Tan Zhao Wan, quiero que pagues. Pero yo, todavía medio desplomado por el vino, de repente solté una risa clara y alegre. Aplaudí. Sal. Deberías ver bien en qué se ha convertido tu precioso amante. Me recosté en el diván tranquilo y sereno. De las sombras tras ella, apareció Wei Bei. Su rostro estaba helado como la muerte. La expresión de Zhao Wanwan se desmoronó. ¿Tú, qué haces aquí? Tao Wei parecía un demonio surgido del infierno. Sin decir palabra, clavó una espada en el pecho de Zhao Wanwan. La hoja cayó al suelo con un ruido metálico. Entonces se arrodilló ante mí. Con la cabeza gacha y la voz ronca por el dolor. Señorita Tan. Lo siento. Dejar que los demonios se destruyan entre sí siempre es mejor que ensuciarme las manos. Me puse de pie. No le dirigí ni una mirada más. Y salí del campamento. El día que regresé a la capital, el cielo estaba despejado y la brisa suave y ligera. A lo lejos, Tao Wei permanecía en silencio bajo un árbol. Me observaba mientras me iba. Para siempre. Binni, siempre a mi lado, se burló. Era tan cruel antes. Y ahora quiere quedarse ahí fingiendo sentimentalismo. Sentada en mi carruaje saboreaba lentamente un dulce pastel, con el corazón ligero, más libre que nunca. 2 años después, me volví a casar con el heredero del duque de In. Quizás el cielo me desgarró, pues tras unirme a la familia In, todo era tranquilo y apacible. La carrera de mi esposo floreció, toda la familia prosperó. El mundo exterior murmuraba que era porque yo era la reencarnación de la doncella inmortal de la niebla flotante, una mujer que trajo fortuna a su esposo y a su familia. Un año, durante un gran banquete en palacio, estaba jugando en el estudio imperial con mis hijos gemelos. De repente oí pasos detrás de mí. Era Tao Wei. Después de todos estos años, esta fue la primera vez que nos volvimos a encontrar. Parecía delgado, vacío, la sombra de un hombre que una vez lideró a decenas de miles. Años de soledad lo habían envuelto como un sudario. Me miró con ojos indescifrables y la voz ronca. Zhao Wan. Simplemente asentí a modo de saludo y me di la vuelta para irme. Pero lo oí hablar de nuevo, destrozado, casi suplicando. Si no hubiera existido Zhao Wanwan en aquel entonces, ¿habríamos tenido alguna oportunidad?
Lo interrumpí con la voz serena. No hay peros. Tawai se quedó allí aturdido. Entonces sus rodillas se doblaron y se desplomó en el suelo. Antes de que terminara el año, llegó la noticia de que había fallecido de una enfermedad repentina. El día que llegó la noticia, estaba leyendo junto a mi hija Rue. Me miró confundida. Mamá, ¿qué te pasa? Sonreí y le acaricié el pelo. Rue, recuerda, sé una persona íntegra. Si haces algo malo, serás castigado. Parpadeó y asintió. Sí, madre. Lo recordaré. La brisa otoñal era suave. Levanté la cabeza y contemplé las hojas doradas que caían sobre mi cabeza. En verdad, el aire se había enfriado. Había llegado el otoño. El fin.